¿no? Empecé a notar malos tratos porque no lo hacía, había una lucha interna porque habían dos círculos y era como una más o menos una campaña electoral, ¿no? Como un concurso de ventas. Habían otro sacerdote que fue el que fundó, uno de los fundadores de Vidasoa, un cura totalmente enfermo. Él tenía bajo presión a sus chicos para que su círculo tenga mayor número de aspirantes, y el otro, como he dicho, no voy a decir nombres, y el otro es un gran sacerdote que decía que quiere venga, que no, manejaba muy bien la libertad. Bueno, y pues yo empecé a ir a uno de esos círculos a ver de qué se trataba y no me gustó para nada, porque era una comparativa. Los que están aquí se salvarán, los que no están aquí a las llamas, ¿no? Y esa es otra de las cosas que a mí me empezó a deformar mi formación, porque evidentemente yo del infierno sabía poco, pero ahora sabía más del infierno que de Dios. Me mandaban al infierno a mí. Si metía el coche de frente, me mandaban al infierno. Si metía de reversa, también, porque a uno le gustaba de frente, a otro, o sea, era todo, era una cuestión que te volvías loco realmente. Eh, bueno, un poco empecé a tener presión para pitar. eh, Empezaron a meter el Opus Dei por los ojos y yo llegué a un momento en el que dije, bueno, ¿qué estoy haciendo? Porque voy a pitar para que me dejen la vida en paz. Pero por otro lado, iba en contra de mi conciencia, yo no quería eso. Pero la verdad es que tenía mucha presión. Estoy haciendo una experiencia que quizás el que me oye dice, no es para tanto, pero es que yo ya no lo tomo tan, he tenido ya bastante, me he curado mucho y tuve una presión muy fuerte. La verdad, tuve una presión muy fuerte. Fue un segundo viaje a Madrid, ya a un sitio mucho más grande, en Majadahonda, que es una zona donde viven gente de altísima sociedad. Fue una fiesta muy grande. Y yo dije, bueno, yo voy, pero yo no hablo, porque la otra vez fue muchas mentiras. Entonces el cura me dijo, no, no te respeto, pero vamos, esta vez regresamos con casi 100.000 euros al seminario en dinero, no en efectivo, pero en cheques, ¿no? Porque yo iba recogiendo, los otros seminaristas también. Claro, ellos si alguien oye esto dirá que es mentira, que en fin, pero no, eso se sabe. Y entonces ahí, claro, yo ya estaba consciente de la doble vida, del engaño, de la manipulación psicológica, no nos dejaban ver nada, no podíamos ver cualquier cosa. Uno de los encargos que yo tenía el sábado era ir a comprar en ferretería las cosas para los trabajos de la tarde, pero también en esa época todavía existía el alquiler de películas. Entonces a mí me mandaban con una listita de 3 películas y el sacerdote en la tarde se pasaba editando a ver si es que salía por ahí un beso, no se podía ver. Entonces, para mí eso era una castración, ¿no? Porque me parecía tan raro que el sacerdote en el confesionario me pregunte si me masturbo o no, y sin embargo al ver un beso, porque vamos, que era una escena erótica, lo entiendo, pero no un beso. Y, entonces a mí me chillaban los oídos todo el tiempo. Eh, Me pasó algo que creo que es normal cuando fui a cambiar a canjear mi carnet de conducir de mi país con el de España. eh, Tuve que ir al consulado de Barcelona porque mi carnet estaba caducado, el de acá, y me mandaron con un, no seminarista, pero un compañero de la universidad, hijo de supernumerarios, quien ha llegado a la obra, y él me acompañó. Y bueno, me pasó algo que le puede pasar a cualquier persona. Llegué al piso de su familia en Barcelona, conocí a su hermana y me enamoré a primera vista. Y ella me correspondió. Y a mí, entre que yo ya estaba en dudas de donde yo me estaba formando y de que estaba incómodo, y que me enamoro de una chica,
y que ya me corresponde. Entonces yo dije, Dios me está hablando aquí, claro, por aquí no es mi camino, ¿no? Eh, Fuimos a hacer retiro en Torre Ciudad y ahí se notaba mucho, las mejores habitaciones eran para los que iban a círculo. Me dirán, no, si no hay habitaciones diferentes, no, sí las hay. Y por último te ponen una manta mejor. Eh, y bueno, yo pedí hablar con mi formador, que era este cura enfermo, con quien yo manejaba una situación bastante, vamos, que yo le tenía miedo, porque era un tipo andaluz que gritaba como loco, pero a la vez se reía como loco y era cariñosísimo, pero otra vez te mandaba al infierno como, no sé, era yo no soy psicólogo ni psiquiatra para dar una determinación, un diagnóstico determinado, pero vamos, hablando coloquialmente, era un bipolar, ¿no? Era un cambio de actitud de un momento al otro, no sé. Pues como nos exigían que seamos salvajemente sinceros en la admisión y en la confesión, pues yo le comenté a él y dije, me está pasando esto. Y realmente me llamó la atención duramente la actitud de respuesta tan salvaje que tuve por el grave pecado de enamorarme de una mujer en pleno proceso de formación. Quizás estaba, bueno, yo iba manejando la furgo del seminario a la universidad, evidentemente yo no veía nada, eh, pero nunca había ido como solo caminando a la universidad. Unos iban en furgoneta, los que estaban enfermos, y yo los llevaba, pero el resto íbamos caminando, pero siempre teníamos que ir entre dos para que alguien nos cuide la vista. Era imposible regresar a ver a alguien, ¿no? Será por eso que yo, quizás, bueno, una chica muy guapa, me enamoré y ya está. Pues fue lo peor que le pudo haber dicho yo a su cura. Después empecé yo a conversar con él, a decirle, bueno, a mí realmente esto que estamos haciendo más bien no me gusta, porque es una mentira. Nosotros sí tenemos diferencias económicas con Europa, el primer mundo, pero no somos más pobres que las ratas. Y, y me molesta realmente esto, ¿no? Y después me empezó a poner encargos muy incómodos y me empezó a hablar con gente me hizo hacer hablar con gente que no tenía por qué y yo me empecé a enfermar. Desde que le dije desde que él se enteró de que querían que yo pite, después de que yo no quería pitar, y ahora con el tema de que me enamoré, empezó una persecución muy grande. Yo estaba más confundido que, normal, ¿no? Estaba haciéndome cura, me estaba sacando en cara todo lo que comía, me estaba sacando en cara la almohada que tenía, la calefacción, el aire acondicionado, me tuvieron castigado el primer verano sin salir a nada. Después, sí, en la Semana Santa del segundo año yo estuve en la Semana Santa de Sevilla, que es fantástica y maravillosa, pero eso me costó que se me diga el día que te ordenes, tú tienes que enviar de lo que ganes de acá, tienes que enviar dinero, ¿no? Para pagar todo lo que se te ha dado. Entonces yo decía, ¿para qué pito? Pero por otro lado, tenía una presión grandísima para pitar. Finalmente pité, para que me dejen en paz. Y eso fue lo peor que pude haber hecho. Y vamos, que yo de lo que voy entendiendo por los coloquios que he asistido, bueno, nosotros éramos unos sencillos aspirantes al sacerdocio y aspirantes como no éramos ordenados, aspirantes a la sociedad sacerdotal de la Santa Cruz, es decir, ese pitaje no tenía ni pies ni cabeza. No obstante, yo firmé un 20 de junio mi carta y la entregué. Eso ocasionó que, que fue peor. Eh, y entonces yo empecé a enfermar, y empecé con una presión muy dura, empecé con unos maltratos muy fuertes. Yo llamé al obispo que me... Además era muy difícil, ¿no? Ahora tenemos celulares, en esa época había que ir a un locutorio, comprar una tarjeta, esperar el cambio de horario, pedir permiso, ¿no? Teniendo una vida tan libre y tan autónoma,
a los 33 años pidiendo permiso para ir a hablar a un locutorio a mis padres o al obispo, y a veces te decían no. Eso te enferma. Bueno, yo llamé a Monseñor y le dije, mire, yo ya no aguanto aquí, me están tratando sumamente mal. Lamentablemente el parentesco mío con usted es muy mal visto. Yo no sé si es problema suyo, pero me dijo, mira, regresa. Habla con el nuevo obispo, dame tiempo para hablar, regresa. Al siguiente día yo hablé con el obispo me dijo, no, no puedes regresar, te vas a aguantar ahí. Y empezó una vida del infierno realmente. Entré en depresión, 68 días no dormí, no es que no dormí todos los 68 días, estaría muerto, pero dormía 2 horas, 3 horas, a veces dormía 5, pero saltando, ¿no? Porque me perseguían, me, me decían, hoy día se te mandó a comprar, yo qué sé, velas para el oratorio y paraste en tal sitio y entraste a tomarte un café. Pamplona es una ciudad pequeña, donde la mitad de la sociedad vive del Opus Dei y para el Opus Dei. eh, yo era testigo, nosotros teníamos prohibición de ir al cine, yo nunca me entré a un cine, nunca desobedecí, por eso me enfermé también. Mm, pero yo sí oía las broncas que les montaban porque a un fulano le decían, bueno, ¿qué tal la película tal? Y el otro se quedaba ahí un poco frío, ¿no? Como supo. Nos tenían vigilados en toda la ciudad, no solo en el seminario, en toda la ciudad. Una ciudad con 300.000 habitantes, donde la mitad o más de la mitad es del Opus, es muy fácil tener controlado todo el mundo. Pues sí, yo en efecto, a veces estaba haciendo compras, paraba y o me mandaban al correo y al lado de una cafetería, entraba y me tomaba un café, pero ¿cuál es el pecado? Pero yo llegaba y tenía bronca en el seminario porque te tomaste un café y a ver si no cogiste plata de la furgoneta, y en fin. Entonces empecé porque bajé cerca de 20 kilos de peso, no dormía, me dolía muchísimo la cabeza y quise volver al país. En ese verano no me dejaron. Fue ese año, ese tercer año fue el año que murió Juan Pablo II y claro, antes de morir fue el año de la Eucaristía, me acuerdo claramente, y nos obligaban, se compró una custodia carísima en Talleres Granda, carísima, tremendamente cara, pero claro, para la una sede, para la otra sede se compró un porta evangeliario de plata, entonces teníamos que dar nuestras donaciones. Yo tenía, eh, a mí me mandaba el obispo 50 euros al mes, porque no me daban para el bus, no me daban, obviamente, para necesidades primarias, un cepillo de dientes, la afeitadora, eso no teníamos, ¿no? El obispo me mandaba exclusivamente para eso. Yo, mi familia, a mí no me mandaba nada. Los fines de semana a veces trabajaba, nos permitían eso. Y claro, nos empezaron a exigir donaciones para pagar esa custodia y ese portada evangeliario y se reportaban quién daba y quién no daba. Entonces, era todo tan humillante, tan feo, hasta que, bueno, ya no podía más, había veces que me quedaba dormido, no teníamos un timbre que era como para avisar incendio en una ciudad gigante, y a veces no lo escuchaba o no me daba la fuerza, porque no había dormido más que una hora. Eh, Tenía muchas broncas, este cura a mí me humillaba de una manera terrible, y finalmente pues pedí hablar con el rector y le dije, yo ya no aguanto esto, me voy. No, no me dijo, tienes que ir al médico, me mandó donde un psiquiatra en la clínica universitaria, que cuando salí de ahí, eh, salí temblando realmente y salí temblando y me gasté, y yo tenía por si acaso ahí un 50 euros de emergencia,
Entré a una cabina y llamé directo al obispo al que me envió y le dije yo ya este rato o me regreso por las buenas o me regreso por las malas, ¿no? Fui al médico, eh, el médico me gritó como en la vida me habían gritado, me dijo pues que soy un mal agradecido, que no me merezco ni haber nacido, porque en Birazú a mí me daban desayuno, almuerzo, cena, merienda, agua caliente, bueno, todo, todo, y que soy un mal agradecido, y que soy un mal agradecido y que realmente hay gente que no se merece ni haber nacido como es tu caso. O sea, yo, y a todo esto a gritos, ¿no? Una persona que esté en depresión. Me recetó medicina, yo tomaba 20 miligramos de somnífero, como para dormir un caballo, y 100 o sí, 50 miligramos de antidepresivo. Me tuvieron adormecido casi siempre, y ahí fue cuando me salvó la vida don Miquel Santa María, porque él sabía que yo estaba mal, entonces él vivía en un centro donde había un sacerdote viejito, no, no tan viejo, pero no, no era tan viejo, no tenía ni 80 años, pero tenía una depresión terrible. Yo por primera vez en mi vida escuché esta palabra depresión. Entonces nos daban turnos a los seminaristas para ir a cuidar a este sacerdote en las mañanas, que sencillamente era ayudarle a decir misa, rezar el rosario y se quedaba dormido. Mientras se quedaba dormido nosotros estudiábamos. Pero don Miquel se encargó de que me pongan a mí en la lista y un día pues me llamó al teléfono, haciéndose pasar por otra persona, y me dijo, te van a poner en esta lista, acepta, y cerró el teléfono. Ahora lo puedo contar porque está muerto. Él nunca me dejó contar esto. Y no es que estoy faltando a él, tampoco voy a contar todos los detalles, pero pienso que lo puedo hacer a conciencia. Bueno, pues yo acepté porque me iban a pagar también, como no tenía un centavo para nada, entonces, perfecto. Fui, le conocí al sacerdote ya se quedó dormido y salió y para mi sorpresa, me dijo, yo vivo aquí con él, quería hablar contigo, tú estás, y me dijo todo lo que yo estaba pasando. Y yo, ¿y usted cómo sabe? Me dijo, porque te están atacando. Yo sé, estás en depresión, este doctor te tiene dormido, te está arropando como un caballo. Y le dije, y sobre todo le digo, me molestó tremendamente que yo salí a hablar de la consulta, salí a hablar con el obispo, de ahí que tomé un autobús, me fui al seminario, y cuando llegué, este sacerdote que me mató prácticamente, me recibió con un látigo en la mano. No, 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 una manera de hablar. Pero me insultó como no tienen idea porque este psiquiatra le llamó y le dijo todo. O sea, tampoco se respeta el sigilo profesional. Dije, perfecto. Sí, yo no he dicho ninguna mentira, es la verdad, ya no soporto. Le estoy diciendo al obispo 3 veces que me quiero largar de aquí. Y fue otra bronca. Me llamó el rector vivía en la otra sede, me dijo, sé que has tenido problemas, le dije, sí, o sea, ¿qué clase de médico es ese que le llama a este a contar? Me dijo, no, no es de eso, a mí también me llamó, estamos muy preocupados por ti, Esteban, tú necesitas recuperarte, tienes mi permiso para dormir. Si suena la alarma, no es la alarma del seminario, del edificio central, no te levantas, tienes mi permiso y tienes el permiso del doctor. No has dormido más de 60 días, tus signos vitales están muy bajos, tienes muy mala cara, has bajado las notas, eh, no tengo, entonces duerme. Perfecto. Además, con 20 miligramos de somnífero, la primera noche me desperté como a las 10 de la mañana. Y a las 10 de la mañana ya entraba en la administración, las numerarias auxiliares, y evidentemente yo no podía salir ni al baño. Me habían dejado el desayuno ahí en la mesita, en el escritorio, me quedé hasta las 2:30 y al siguiente día me pasó lo mismo, porque evidentemente llevaba tantos días sin dormir, más la medicación. Al siguiente día entró como una fiera salvaje este sacerdote, que era el vicerrector, creo que averiguan quién es,
No teníamos seguridad en las puertas, para nada. Yo ya sabía que en las tardes él entraba a controlar lo que teníamos en los armarios, en los escritorios. Eh, Entró como un salvaje a gritarme, a despertarme, a levantarme, a decirme que soy un vago, que no sirvo para nada, que yo estoy recuperándome. Entonces fui donde el rector y dije, bueno, ¿qué mismo? O se ponen de acuerdo o yo... Y así estuve. Así estuve. Estuve a punto de que me atropellen 2 veces porque yo estaba como un zombie con tanta medicina sin haber dormido. Y fue la época que más sufrí porque mis amigos seminaristas me quitaron el saludo, y empezó la época más dura. Yo creo que dado un contexto bastante amplio, todo el proceso, entonces empezaron mis problemas con este sacerdote. Evidentemente yo lo que veía, las normativas de que si yo meriendo en sábado porque es el día de la Virgen, eso es pecado mortal, o si no ponerme el silicio, no dormir en el piso, no hacer las preces, yo pité. Antes de pitar tuve silicio, antes de pitar tuve las disciplinas, antes de pitar tuve las preces, antes de pitar tenía que hacer el minuto heroico, petar el piso, Serbian, no entendía nada, no me veía nada, pues ya estaba manipulado conscientemente y además entré en un miedo porque prácticamente por mi vida anterior yo no tuve ninguna vida pecaminosa, ni mucho menos, pero yo estaba condenado, ya tenía el número de habitación en el infierno. Yo eso lo tengo muy claro, ¿no? Empezaron mis problemas más fuertes con este cura cuando un día me llamó para hablar y me dijo, sé que estás hablando mal de nosotros. Le dije, no, es verdad. Y empezó a gritarme como loco. Y me dijo, tú has dicho esto, esto y esto. Y sentí un escalofrío y un recorrido helado desde mi cerebro hasta las nalgas, porque era un hielo tremendo el que me recorrió por la espalda y le dije, eso se lo dije a don fulano antes de ayer en la confesión. El hombre se quedó pálido. Le dije de tal manera que es verdad lo que yo tanto he escuchado, que aquí se viola el secreto de confesión. Era un teatrista, tendrá ahora más de 60 años y es un auténtico inmaduro. Se puso a llorar, me dijo que le perdone, que lo único que están haciendo conmigo es que están muy preocupados porque me quieren mucho y les vaya manera de quererme, o sea, contar lo que me confieso, contar, pero si esto, además le dije, yo ya lo sabía, y vino otra vez la broma. Bueno, ahí fue cuando me dijo, que es lo más fuerte que me ha pasado a mí realmente. Me dijo, mira, Esteban, tú no puedes ordenarte sacerdote nunca, porque, no, me estoy adelantando. Primero me dijo, lo peor que pudo haber hecho tu obispo fue mandarte acá. Claro, como él es un sinvergüenza, que aceptó ser obispo antes que el padre, entonces yo me sorprendí porque el obispo de quien estoy hablando es un hombre muy respetado, sale hasta en la biografía de Vázquez de Prada, en el tomo 3, como uno de los hijos queridos del fundador. Bueno, entre comillas, ¿no? Claro, él era el hijo del embajador del país ante la Santa Sede, y eso es lo que buscaba el fundador, la gente de alto nivel y de contactos. Además, este obispo, que era primo de mi papá, tenía muchísimo dinero que fue entregado al Opus Dei, y le dije, bueno, pero yo qué culpa tengo. Si supongo que si el Papa le nombró obispo, él habrá hablado con San José María, supongo que él le habrá autorizado. Además, esto fue en el año 1966, yo nací en el 72, ni sabía. Y dijo que no, que es un atrevido, que yo lo contesto en dirección espiritual. Y dije, me molesta esto. Pero acto seguido de esto, ya me molesté, yo ya me empecé a entrar en furia
Me dijo, por último, Esteban, tú tienes que comprender que termines de aquí, termines en algún sitio, nunca serás ordenado sacerdote. Y dije, ¿por qué? Porque tu bautizo no es válido. Y evidentemente me entró un enfado muy grande y dije, ¿por qué no es válido? Porque te bautizó un cura maldito de la teología de la liberación. Era el hermano de mi padre que se formó en Chile y en Argentina. Y claro, yo es la primera vez que perdí las formas y le dije, hijo de puta, con todas las palabras. Le dije, bueno, yo no me ordenaré sacerdote, pero se lo voy a decir algo muy claro y duro. Usted es un hijo de puta. ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro? Yo era un niño, yo nací, a mí me bautizaron con 20 días de nacido y además usted es profesor de Derecho Canónico. O sea, ¿en qué parte dice eso? Entonces, él estaba loco. Año 2005, él ya tenía problemas con mucha gente. Ya hubo un seminarista que estuvo a punto de suicidarse. Ya hubo un seminarista que estuvo perdido en Pamplona vagando por las calles 3 días y apareció. Ya había muchos problemas, ya había gente que se había largado del seminario, que había escapado del seminario. Pues ese día fue el día que se acabó todo. Eh, Le dije hasta de lo que se va a morir, me levanté y me fui. Y claro, yo ahí fue cuando llamé al actual obispo, bueno, en esta época ahora ya no está, y le dije, bueno, ya, o sea, hasta mi bautismo no es válido, ¿no?